Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Una transformación integral, así es como se llama esta lección, una transformación integral. Vamos a ver qué nos enseña esta semana el escritor del Sendero de la Verdad sobre la bendita palabra de Dios para transformar nuestra vida de forma integral, por dentro y por fuera, porque siempre hablamos de la parte espiritual, pero es importante también la parte material, porque vivimos en un cuerpo carnal tendiente al pecado y es necesario saber cómo tener ese autodominio, porque dice el versículo, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. ¿A qué se refiere ese versículo? No de tener el poder de ir así por encima de los demás. No. Es un poder para tener el dominio propio, para no pecar, para no caer en la tentación. Pero ese dominio propio no es en mi carne, sino es en el espíritu, en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos da ese autodominio, porque es uno de los aspectos del fruto del Espíritu, tener la templanza para resistir al diablo. ¿Y qué dice Efesios? Resistir al diablo, dice Pablo, y él huirá. Entonces ese autodominio, ese es para eso, para resistir las tentaciones. Satanás siempre nos tira dardos, pero el que anda en el Espíritu tiene ese autocontrol, porque el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, nos transforma por dentro y por fuera, es decir, espiritual y carnalmente también. Ya no vivimos en la carne, pero sin embargo, ¿qué dijo Pablo? Lo que quiero no hago y lo que no quiero hacer, eso hago precisamente cuando no tenemos autodominio, porque la carne nos jala al pecado. Pero nuestra mente renovada en Cristo a través de su palabra nos dice que eso está incorrecto. ¿Por qué nos dice eso? Porque el Espíritu Santo nos guía. Por eso es que nosotros, dice Pedro, que debemos de tener una conciencia, una mente renovada con una conciencia de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Nuestra conciencia debe ser íntegra en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, pero estamos estudiando las crónicas, la historia de nuestros antepasados, de nuestra familia espiritual antepasada, del pueblo de Dios. Así que vayamos al Antiguo Testamento a seguir aprendiendo del pueblo de Dios, porque hoy nosotros también somos pueblo de Dios. Ya no es solo por nación, sino también espiritual. Y en Segunda de Crónicas vamos a estar estudiando nuevamente, como en las semanas anteriores, y el versículo clave para esta semana es Segunda de Crónicas 29:5 y dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. En aquel tiempo se tenía un santuario, una carpa donde habitaban los elementos, ¿verdad?, donde Dios habitaba, donde estaba ahí el arca del pacto y todo eso. Pero ahora las tablas, pero ahora nosotros, ¿qué dice Pablo a los Corintios? ¿Cuál es el santuario de Dios en la gracia? El santuario de Dios es usted y yo, si es que hemos recibido al Espíritu Santo. Cada creyente convertido, ese es el santuario de Dios. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice el versículo, santificaos, santificarnos todos los días y santificad la casa de Dios. Cuidar que el templo donde vamos a adorar sea santificado, que no sea profanado.
hablando otras cosas que no se deben. En ocasiones en el templo de Dios, tristemente, y hay que reconocerlo, hay que estar conscientes de que lo hacemos para ya no hacerlo. Hablamos de política, hablamos de ciencia, hablamos de cualquier cosa. Ese es un lugar para ir a adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Dejemos esos temas fuera de la casa de Dios. Hay que tener esa reverencia y ese respeto por la casa de Dios. Pero dice que también saquemos del santuario la inmundicia. ¿Cuál es el santuario de Dios ahora? El templo. Nuestro cuerpo. Hay que sacar la inmundicia de nuestro cuerpo, santificándonos cada día. Así que, mi hermano, desechemos todo aquello que nos impida adorar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Sacar toda esa porquería que ya no sirve, que ya no nos edifica, ni edifica a los demás. El chisme, la malicia, porque a veces nos creemos muy listos por ser maliciosos. La malicia viene de Satanás, no viene de Dios. Malicia, la palabra lo dice. Así que preferible que digan que eres sonso, tonto, porque así lo dicen los que se creen muy listos, nos ven por tontos. Preferible que las cachas a las 1000, a las 500. Preferible a ser malicioso y cacharlas volando. Eso no edifica ni agrada a Dios. Entonces este versículo, mi hermano, medítelo. Es 2 de Crónicas 29:5. Santificad la casa del Señor. El santificar el santuario de Dios, sacar todo lo que nos estorba y oír a los levitas. No tenemos levitas, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos maestros. Oír lo que nos dicen. Por favor, mis hermanos, prestar oído. Por eso el Señor dijo, el que tiene oídos, oiga. No nomás es oír, es atender. A eso se refería el Señor. Claro que el que tiene oídos oye, pero no nomás es oír, es hacer. Por eso en otra ocasión dijo que no seamos oidores, sino hacedores. Oír la palabra de Dios y actuar. Que si oigo la palabra y la palabra me indica que estoy mal, actuar, hacer el cambio. A eso se refería el Señor. El que tenga oídos, oiga. Es decir, el que ya me escuchó, atienda, obedezca. Eso es lo que el Señor dice. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Que conozcamos la importancia de una vida cristiana en santidad en medio de una sociedad equivocada y con mala influencia sobre la iglesia. Miren, mis hermanos, la iglesia es la que tiene que ir y tener influencia sobre el pecado. Pero hoy día el pecado está viniendo a la iglesia. ¿Pero por qué está viniendo? Porque lo estamos dejando entrar. Si a mi mente viene la intención de hablar de un tema que no es bíblico, apriete la boca, pídale perdón a Dios, cierra mi boca, amarra mi lengua para no decirlo. ¿Ustedes creen que nada más a usted le pasa? A todos nos pasa que tenemos deseos de decir algo, pero ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, no permitas que lo diga. No somos tontos, no somos ignorantes. Todos sabemos lo que está bien y está mal. Todos lo sabemos, pero no obedecemos al Espíritu. A usted le viene a la mente, no lo debes decir. Ese es el Espíritu Santo hablándote. Si no te viene a la mente y sueltas la lengua, quiere decir que no tienes al Espíritu. Pero si usted, mi hermano, tiene el Espíritu, usted le va a venir a su mente el pensamiento, no lo diga, no edifica, no es correcto. Y usted deténgase, no desobedezca al Espíritu, no entristezca al Espíritu. Y dice, para una primera interpretación acerca de los libros históricos, como Crónicas, por ejemplo, se debe partir aceptando que en ellos se relatan hechos ocurridos que tienen datos específicos, tales como fechas, lugares, personas, y los cuales fueron transmitidos de generación en generación por instrucciones del pueblo de Dios. Hay versiones en el antiguo griego sobre el Antiguo Testamento que el título de Crónicas es paralipómenos, que significa asuntos omitidos. Es decir, que lo que no se escribió en Primera y Segunda de Reyes ni en Primera y Segunda de
Samuel se ha escrito en crónicas. Son acontecimientos reales del pueblo de Dios que han sido permitidos que queden escritos en la bendita palabra para que el pueblo de Dios actualmente conozca lo que pasó en aquellos tiempos, hace cientos y cientos de años. Directamente en los libros de crónicas no se encuentra una referencia sobre quién fue el escritor. Sin embargo, la tradición lo asocia a Esdras. Se cree que fue Esdras quien relató todos estos pasajes del pueblo de Dios, sosteniendo que estos libros forman parte de una serie de escritos que incluyen los libros de Esdras y de Nehemías. Se cree que de ahí se tomó este texto, ¿verdad? Tanto primera como segunda de Crónicas. La posición más fuerte sostiene que estos libros fueron escritos entre el año 400 y 350 antes de Cristo, debido al tipo de lenguaje que se utiliza y más específicamente por las genealogías que se presentan. Con respecto al pasaje del presente estudio, específicamente se relatan las obras del rey Ezequías en el reino de Judá. Él es considerado como uno de los mejores reyes y puntualmente como un reformador responsable y consagrado. Fue ungido por Dios para llevar a cabo un trabajo radical contra una historia de apostasía. Así pues hizo desaparecer los lugares altos de idolatría y prostitución y las imágenes de las divinidades falsas que había entre el pueblo. Y eso también lo puede ver en Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 18. Los niveles de corrupción de aquella época contaminaron todas las áreas, pero sobre todo el aspecto religioso. Los niveles de idolatría extrema incluyeron inimaginables ritos satánicos. Frente a esta situación, el rey Ezequías tuvo la valentía de emprender una reforma total. En otras palabras, inició una transformación integral que demandaba un proceso específico. Y para eso, mis hermanos, para que comprendamos mejor este pasaje, vamos a leer todo el capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Vaya y léalo usted también, acompáñeme, tome su Biblia. Si ahora no puede, lo hará en otro momento. Entonces escuche con atención, pidiendo a Dios dirección para poder entender el texto. Comenzó a reinar Ezequías, le recuerdo es Segunda de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. ¿Cómo veis vosotros con vuestros ojos? Y he aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Jalaliel,
De los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Eliasafán, Simri y Jeziel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Gedrón. Recuerden que solo los sacerdotes, habiéndose santificado, podían entrar ahí. Recuerden. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Voy a hacer un paréntesis en el versículo 20 para recordarles que si quieren saber un poco más, vaya y lea Daniel, lea Ageo. Es muy cortito el libro de Ageo, pero ahí están las instrucciones de cuando el Señor les permitió ir a volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Pero este pueblo no lo hizo, a pesar de que el rey les había otorgado todos los materiales para hacerlo. No lo hizo, mejor edificaron sus propias casas. Lean Ageo y van a entender un poquito más. Y ahora estamos viendo aquí un rey que sí logró hacer eso, ¿verdad? El rey Ezequías, pero vamos a continuar. Solo era un pequeño paréntesis en el versículo 21 y dice: y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Entonces mataron novillos, carneros y corderos, y toda la sangre la tomaron los sacerdotes e hicieron el sacrificio. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzaron también los cánticos de Jehová, con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, es decir, mientras duró ardiendo todos aquellos animales que habían quemado como sacrificio, ellos duraron alabando. Y ahora oramos sentados, ¿verdad? No somos capaces de ponernos de pie para orar, ya no digo de rodillas. Y miren ellos adorando, cantando, danzando. Aprendamos, mis hermanos.
Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías el rey con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. No, miren cómo el rey Ezequías no da la honra ni a él ni a los que hicieron la obra, sino a Dios, porque todo lo que hicieron fue porque Dios lo permitió. Así es, mis hermanos. Nosotros, lo que nos da la capacidad de hacer las cosas es el mismo Señor. Por eso no nos debemos vanagloriar por lo que hacemos, sino hacerlo con gozo, con gusto, porque lo estamos haciendo para el Señor, no para nosotros mismos. Así que, mis hermanos, analicemos un poquito nuestra vida. Eso nos manda el autor, dice que hagamos un análisis personal de nuestra vida con respecto a lo que hemos leído en Crónicas. Dice que los alumnos o los estudiantes de la palabra de Dios en esta clase, dice, hagan un análisis sobre su propia vida con respecto al pasaje que acaban de leer. Es decir, que aprendan que el humillarse es una acción de corazón que es presentada en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como un recurso primario y principal para mantener una real relación personal en comunión y obediencia a Dios. En el caso específico, en este pasaje que acabamos de leer, hemos visto que tal humildad es la clave para que Dios nos escuche. Santiago 4:6 nos indica que la posición favorable de parte de Dios es hacia la humildad con verdadero arrepentimiento, mientras que Pedro en el capítulo 5 de 1 de Pedro 6 nos confirma que solo humillándonos, viniendo a Dios con humildad, es que recibimos el favor de Él. Con respecto al rey Ezequías, este pasaje inicia indicando que el rey Ezequías hizo lo correcto, se humilló ante Dios. Ezequías empezó con reconocer que era necesario vivir correctamente para luego promover un cambio en los demás. Es decir, que el rey Ezequías primero les mandó a obedecer a los profetas y santificarse. Les dijo: id a los levitas, santificaos ahora y santificar la casa. Pero ahora nosotros no tenemos un templo donde esté Dios, porque Dios habita en cada persona que se ha arrepentido y le ha recibido y ha dejado atrás su vida mundana para caminar con Él. Allí habita Dios. Si usted está caminando en el mundo, Dios no está ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo dice, Él no habita en lugares inmundos, ni en casas hechas por manos de hombres. Le dijo a David, ¿se acuerdan? Hace algunas clases antepasadas, iba a decir, algunas clases pasadas. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el templo de Dios ahora? Su cuerpo. Ese es el templo.
Si es que usted ya recibió al Espíritu Santo, ese es el templo. Cuídelo. Haga lo que dice el rey Ezequías. Oiga a sus pastores, no hay levitas, pero hay pastores. Óigalos, hay maestros, hay misioneros, hay evangelistas, incluso en internet. Óigalos, óigalos, santifíquese. No hay forma de santificarse que no sea estudiando la palabra. Haga lo que usted haga, si no estudia la palabra, ¿quién le va a santificar? Esa es la que lo santifica. La palabra es lo que el Espíritu Santo utiliza para transformar su vida, mi hermano. Así que hágalo, tome acción. El juicio personal de Ezequías empezó entonces por transformar primero su persona y luego la casa. Por eso mandó a los levitas que primero se santificaran ellos. Y hay un momento donde dice que los sacerdotes se santificaron antes de empezar los holocaustos, los sacrificios, porque no fueron obedientes como los levitas. Los levitas primero se santificaron antes de ir a santificar la casa. Sin embargo, los sacerdotes lo tuvieron que hacer porque no podían entrar ahí. Ellos morían fulminantemente si entraban sin haberse santificado o llevando algún pecado en su vida. Tenían que estar limpios. Pues nosotros, para poder entrar a la Gran Jerusalén, tenemos también que entrar así, limpios. Así que, mi hermano, santifíquese con la palabra. No es tan difícil, es fácil, porque no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero usted tiene que estar dispuesto. Tome acción. Y vemos aquí al rey Ezequías, ¿verdad?, haciendo lo correcto. Así pues inició con su vida primero. Miren, ahí está el ejemplo. Hágalo usted también. Yo también lo voy a hacer. Así pues, el rey Ezequías inició primero con su vida y siguió con la vida de los sacerdotes y los levitas. Ellos también eran culpables de las prácticas religiosas ilícitas y habían sido débiles por no denunciar el pecado. Miren, mis hermanos, a veces cuando uno denuncia el pecado, le dicen religioso o se enojan con uno. Después les molesta que uno hable. Pero ojo, miren, el rey Ezequías aquí está denunciando que los levitas y sacerdotes no denunciaron el pecado, se hicieron cómplices. Por eso primero los mandó a que se santificaran, porque aunque ellos no pecaron, pero el haber tolerado que se dejara de servir a Dios fielmente y se contaminaran las prácticas religiosas, por eso fue que el rey Ezequías les ordenó santificarse, porque ellos no estaban limpios. Cuando nosotros toleramos el pecado y no lo hacemos notar, nos hacemos cómplices. Aunque no estemos cometiendo el pecado, el apapachar al pecador, nos hacemos cómplices. Así que, mi hermano, dígale a su hermano que está pecando, dígaselo, porque es necesario que le diga, que se lo diga. Si él no se da cuenta y usted sí, entonces usted comete más pecado por no hacerle ver a él que está pecando. El mensaje de la palabra de Dios es muy claro. Dice que no debemos aligerar las cargas de los débiles cuando están cayendo en pecado, sino que debemos fortalecerles en la fe y darles luz para que ellos salgan de las tinieblas en las que han caído. Así que, mi hermano, yo me adelanté y les mencioné esto, pero miren, aquí adelantito en el texto está que nosotros no debemos querer aligerar la carga del pecador, sino que ayudarle a salir de las tinieblas. Si decimos que somos sal y luz en la tierra, seamos luz para esas personas que vemos que están cayendo en pecado. Entonces, porque dice que el mensaje de la palabra de Dios es claro, Dios no habita en lugares inmundos. Por ello, este rey promovió en ellos un llamado firme para que procedieran a limpiar su vida, que hicieran un profundo y real arrepentimiento. Qué bonita enseñanza del rey Ezequías, mis hermanos. Pida usted entonces como maestro a sus alumnos que analicen su situación y su vida personal, aquellos de la iglesia local, para que el cristianismo dé buen testimonio de Dios en la actualidad. Que vayan primero y analicen y mediten sobre su vida personal y, si es posible, que
que lleven algunos, que pongan algunos ejemplos en la clase. Se refiere a una clase presencial, pero pues ahora no las podemos tener esas clases, ¿verdad? En persona, pero dice que en la clase que hagamos algunos ejemplos y que meditemos sobre nuestras propias vidas con los alumnos, dice, para que nosotros analicemos qué tan mal testimonio estamos dando, y es cierto lo que dice aquí el escritor, a veces creemos que estamos bien, por eso nos manda que meditemos un rato sobre lo que el rey Ezequías le dijo a los sacerdotes y a los levitas, porque quizá nosotros estamos así como ellos estaban en el templo, pero no estaban haciendo lo recto. Era una suciedad el templo, inmundo, con cosas que no debían estar ahí, por eso el rey mandó primero, santifíquense, y después vayan y limpien la casa. Primero limpiar su vida. Nosotros también es necesario que limpiemos primero nuestra vida, que le pidamos perdón a Dios, como dice aquí, el rey Ezequías dice que no exhortó, ordenó el rey Ezequías, dice a los levitas y sacerdotes que procedieran a un profundo y real arrepentimiento, dice que lo ordenó con un llamado firme y después los mandó a santificar la casa. Nosotros también es necesario primero que nosotros estemos bien para luego subir al púlpito a alabar, adorar o poder pararnos y dar testimonio, porque qué hipocresía si nos paramos y damos testimonio y antes no lavamos, limpiamos nuestra casa, ¿verdad? Nuestra vida, eso se refiere a la casa, nuestra vida, porque ya nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Entonces dice el escritor aquí, les sugiero que en la clase hagan ese análisis profundo de los siguientes campos. Aquí nos da la guía. Dice, analicen su vida con respecto a la sexualidad, la que practican y la que piensan. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque a veces puede una persona no ser adúltero, pero puede estar pensando en otras personas o estar viendo pornografía. Entonces, por eso aquí nos dice que analicen la sexualidad, si están llevando una sexualidad ordenada. Las finanzas, si estamos siendo ordenados en nuestras finanzas. La infidelidad, no solo la infidelidad de pareja, sino también de lealtad, de amistad, de compromiso con nuestros jefes, nuestros patrones, con nuestros amigos. La fidelidad es muy amplia, no se reduce a la pareja. Las falsas doctrinas, si nosotros estamos realmente caminando en sana doctrina o estamos escuchando cualquier doctrina porque nos agrada, porque se nos hace bonita, o lo que les decía hace rato, miren qué triste que en la iglesia, dentro del templo, eso es profanación, mis hermanos, estemos hablando de política, estemos hablando de chismes, del otro hermano, del que se fue, del que vino, mis hermanos, ahora con esta clase, me confirma más que no debemos hacerlo. Y todos lo hemos hecho, todos, me incluyo. Unos más que otros, claro, pero todos en algún momento. Y si no lo hemos hecho, escuchando a los demás, lo hemos pensado. Lo hemos pensado. No, eso no lo puede negar. Así que también de pensamiento se peca. Pidámosle perdón a Dios también por eso. El rey Ezequías hizo un llamado al pueblo de Dios. Digamos que hizo una gran asamblea, hizo una gran asamblea, pero también mandó a los pueblos lejanos a que se hiciera, el llamado urgente a la conversión, es decir, a arrepentirse y santificarse para empezar de nuevo conforme a la voluntad de Dios y no a las enseñanzas contaminadas que se estaban dando entre el pueblo de Dios. La base bíblica enseña que aquel llamado fue un llamamiento a consagrarse a Dios, lo cual puede resumirse como obediencia al Señor. El rey Ezequías trasladó la instrucción a todos en general, a Judá, a Israel y a todas las otras tribus, no solo a Israel y a Judá, sino a todas las tribus que pertenecían a su reino. Y lo que ocurría es que la corrupción había contaminado a todo el pueblo. Se había incluido en el templo política. Miren, mis hermanos, de lo que les estaba hablando. Política, reuniones, fiestas, tradiciones solemnes, animaciones, arte, todo estaba revuelto en el templo.
No se trató de un juicio personal ilimitado, sino de un conocimiento detallado y comprobado obtenido de Dios, y frente a lo cual Ezequías no tuvo temor de enunciarlo públicamente, porque Ezequías tenía la firme convicción de que él servía a Dios y no a los hombres. ¿A quién sirve usted, mi hermano? Ahora que el escritor nos dice que hagamos un análisis de nuestra vida, ¿a quién sirve usted? ¿A Dios o a los hombres? Déjese de politiquerías, déjese de todo eso y deje de discutir. Si usted le va a uno, está correcto, es su derecho. Usted le va muy bien, excelente, váyale a ese, pero no enfrente al otro que le va a otro. Déjelo, es su mismo derecho. El derecho que usted tiene de tener tendencia por uno, tiene el otro de tener tendencia por otro. Es muy triste discutir los cristianos discutiendo de política. Nosotros hemos sido llamados a proclamar el evangelio, no la política. Pero claro, tenemos nuestro corazoncito. Y está correcto, está bien, puede usted dar su punto de vista, pero no se confronten, no haya discusiones, no haya pleitos. Mire que el Espíritu Santo que mora dentro de ustedes se entristece. ¿Y qué dijo Pablo? Que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Por qué lo entristecen con discusiones vanas que nada edifican? Dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, continúo para terminar. Estas clases van a ser largas, ¿eh? Estoy en la última parte ya y dice, nuevamente pida a los alumnos que si es posible lean y mediten en casa otra vez el pasaje del capítulo 29 de Crónicas y que hagan una lista de lo que hicieron los levitas para santificarse. También indíqueles que deben observar, son las instrucciones que me da a mí el escritor para la clase, pero yo de una vez se las leo a ustedes. Dice, también indíqueles que deben observar que el centro de la purificación se encontró en el sacrificio. Sacrifique esos deseos por discutir. Sacrifique estar viendo esas novelas sexuales, eróticas, esas películas, esas canciones que hablan de todo eso. Sacrifique eso, mi hermano. Sea ordenado en sus finanzas, sacrifique el deseo de la carne de comprar algo que no necesita. Sacrifique todo lo que le separa de Dios. Aquí le ha dado los campos el escritor: sexualidad, finanzas, fidelidad, infidelidad y falsas doctrinas. Pero hay mucho en qué analizar. Ezequías hubiera sido un siervo de Dios inútil si solamente se hubiera quedado en la denuncia. Parece, como está escrito, que existió un grito de desesperación en el rey Ezequías. Desde ese momento, la palabra santificarse se repite varias veces en el texto, al igual que la palabra sacrificio. Como era conocido en esa época, el sacrificio era de animales puros, cuya sangre derramada representaba el proceso de redención del pecado. Sin embargo, de acuerdo al escritor de Hebreos, ese sacrificio ya se hizo en la cruz una vez y para siempre, para que usted fuera limpiado. Entonces usted no tiene motivo para seguir ensuciándose, puesto que fue limpiado por la sangre derramada de un cordero puro en la cruz. ¿Y quién fue ese, mi hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Vaya y lee Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Derramó su sangre por usted, mi hermano, y por mí. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros, si Él ya nos limpió, a volvernos a ensuciar? Hebreos capítulo 6 dice, ¿volveremos a llevar a Cristo a la cruz para sacrificarlo una vez más? Ahí dice Hebreos, que aquel que conociendo ya la palabra de Dios se vuelve a ensuciar, dice, ¿qué derecho tiene? Dice Hebreos 6, lea el capítulo 6 de Hebreos. Porque dice, ya no hay más sacrificio para hacer y limpiarlo, porque se hizo una vez y para siempre, dice Hebreos 6. Entonces aquí el rey Ezequías nos da una gran enseñanza, y solamente para hacer el primer tema es bastante educativo,
bastante enseñable, bastante hermoso. Si usted lo ve en el Espíritu, es bastante hermoso y nos exhorta realmente a vivir en santidad. Ahí en el Antiguo Testamento, pero sin embargo están todos los textos que le mencioné, los de Pablo, los de Pedro, los de Juan. Mire cómo el profeta Daniel nos dio las profecías para poder entrar al reino de Dios, pero solo nos dio las profecías. Sin embargo, Pedro y Pablo nos dicen cómo entrar ahí. ¿Qué necesitamos para entrar? Arrepentirnos y vivir en santidad. Prácticamente es lo que nos dicen tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Pero Juan todavía va más allá. El apóstol Juan en todo en todo el evangelio de Juan nos dice lo que Jesús dijo de cómo vivir verdaderamente en su voluntad. Pero todavía va más allá Juan. Aparte que nos trae el evangelio de Juan y nos dice cómo vivir en comunión con Jesús. Pero también nos dice la evidencia para nosotros mismos saber si es que realmente hemos sido salvos. Nos dejó las primera, segunda y tercera carta de Juan. Esas epístolas nos indican que si somos salvos o no somos. Nadie nos tiene que decir que somos salvos, porque nadie sabe. Solo sabe Dios y yo mismo. Cuando usted lee las 3 cartas de Juan, el Espíritu Santo le va a confirmar que es salvo. Pero también usted mismo se va a dar cuenta leyendo si no lo es. Y ahí está la oportunidad para que se arrepienta de verdad y sea salvo. Porque usted no necesita un pastor para entregarle su vida a Cristo. Necesita la palabra. Los pastores nos guían, son nuestros guías, nos pastorean, nos ayudan, nos corrigen. Ojo, los pastores nos deben de corregir. Jamás nos debemos enojar porque nos corrigen. Si usted se enoja es que usted no es oveja, usted es cabrito, usted no tiene el Espíritu. Usted no se enoje. Dice Jesús que las ovejas oyen su voz y le reconocen. Si usted escucha la voz del pastor y reconoce que es la palabra de Dios la que está hablando, usted es oveja. Viva tranquilo, viva en gozo, porque usted es oveja, esa le da la seguridad. Pero si usted se enoja, usted es cabrito. Y dice que los cabritos los puso a la izquierda y les dijo apartados de mí. Pero a las ovejas las puso a la derecha y les dijo, venid y entrar al reino de mi Padre. Así que mis hermanos, ahí está la palabra. Todavía Juan va más allá. Al final, todavía nos dice cuáles son las señales de los últimos tiempos para entrar al reino celestial. Tiene usted ahí toda esa palabra. Vaya y lea. Crónicas, Juan, Pedro, Romanos, Efesios, todo lo que quiera leer de Pablo. Así que no hay excusas. No hay excusa, mi hermano, para limpiar la casa. Empiece hoy. Hoy empiece a limpiar la casa. Siempre les digo lo mismo y no me cansaré de decirlo. Usted está vivo, usted tiene oportunidad de ser salvo si no lo es. Usted está vivo, aunque haya cometido 1000 errores, pero si usted ya fue salvo, tiene la oportunidad de santificarse, aunque haya cometido errores, porque abogado tenemos en el cielo. Pero empiece a santificarse, porque cuando usted se empiece a santificar, ya no va a cometer tantos errores. Poco a poquito va a ir cometiendo menos, hasta que ya no cometa ninguno, y usted vive en santidad. Nunca diga que es mentira que se puede vivir en santidad. Hay personas que lo dicen, a mí me lo han dicho. En mi clase lo han dicho. Ustedes, algunos de ustedes, no diga eso, mi hermano, porque contradice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que inició la obra, eso lo encuentra en Filipenses, aquel que inició la obra, la terminará, y no solo eso, la perfeccionará. ¿Quién inició la obra? Cristo en la cruz, mi hermano. Cuando derramó su sangre inició la obra, pero cuando usted recibió la salvación, cuando usted se arrepintió y lo aceptó como su Salvador, esa sangre que se derramó en la cruz fue utilizada para limpiarle a usted. Ahí empezó, ahí continuó la obra. Usted recibió la obra que había empezado en la cruz.
Usted la recibió como su salvación personal y a partir de ahí, siempre nuestro Señor Jesucristo va a estar trabajando en nuestra obra. ¿Cuál es nuestra obra? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. ¿Y quién está trabajando ahí? Nuestro Señor Jesucristo, pero Él no está aquí. Él fue y se sentó a la diestra del Padre, pero nos mandó a alguien para que trabaje por Él, al Espíritu Santo. Él está haciendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo le indica en la palabra de Dios. Y Dios Padre le está esperando con los brazos abiertos para que entre usted al reino celestial a reinar con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese y ponga orden en la tierra. ¿No es una maravillosa promesa? ¿No es una maravillosa oportunidad? ¿No es una maravillosa razón para que usted empiece a limpiar su casa? Saque toda la inmundicia, mi hermano. Deseo que empiece hoy. Yo voy a empezar hoy. Empiece usted conmigo. Bendiciones.